Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 15. A través del hielo y el infierno, formato capítulo 15. A través del hielo y el infierno. Antes incluso de abrir los ojos, sentí el frío que se metía en mis huesos. Temblando, volví en mí poco a poco y me encontré en el mismo dormitorio, aunque ahora mucho más deteriorado. Las paredes estaban podridas y el techo tenía manchas de moho negro. Tragando saliva, me senté en el colchón manchado de sangre y miré mis brazos extendidos para encontrar un par de pezuñas color lila. Muy bien, Sparkle, vamos a ello, dijo Concio. Saltando de la cama, tuve que luchar contra el incentivo de mantenerme sobre dos piernas, y tambaleé mientras intentaba encontrar el equilibrio y adaptarme a mi nueva forma equina. Concio pudo ayudar con este asunto, porque en este bosque parecía tener más libertad que en el mundo real. Tenía acceso completo a la magia de Duilit, y aunque no podía controlarnos directamente, podía guiar mis movimientos explotando la memoria muscular de Duilit. En resumen, podía trabajar conmigo como una especie de copiloto. Teniendo en cuenta que apareció por primera vez en mi mente tras tocar el fragmento en Brasil, tenía la sensación de que la voz en mi cabeza era una especie de construcción mágica, así que tenía sentido que fuera más capaz en el cuerpo de un unicornio. De cualquier modo, con su ayuda, pude encontrar rápidamente mis pies, o pezuñas, por así decirlo, y nos dirigimos a la puerta del dormitorio. La abrí y bajé las escaleras, salí de la mansión y me adentré en lo que ciertamente no era la misma cima de antes, pues el mundo exterior había sido completamente reemplazado por el bosque helado. La nieve caía con fuerza y, tras solo unos pasos, las ranas de mis cascos empezaron a doler. Hace aún más frío que antes, murmuré. Sí, y esta vez tienes pelo. Connie señaló, pobre Duilig debe de estar helado. Apretando los labios, tuve que aceptar y esperar encontrarme con ella durante mi búsqueda del pozo de maná. Pensando en el maná, Concio conjuró el hechizo de piel térmica para nosotros, y con un destello de mi cuerno, sentí inmediatamente que me calentaba. No fue suficiente para ahuyentar completamente el frío, pero ciertamente ayudó a embotar su filo cortante. Entonces usé mi cuerno como una especie de brújula para sentir dónde la presencia del Bill era más fuerte, y troté apresuradamente hacia el bosque. Mientras avanzaba, estaba atento a cualquier movimiento sospechoso, muy consciente de que, con el Bill ahora completamente dominando la mente de Duilit, todo tipo de cosas podrían estar acechando por aquí. Pensamientos oscuros y fantasías violentas podrían echar raíces, y si se manifestaran en una forma corpórea como la sombra de Nolek, entonces me enfrentaría no solo a él, sino al propio cerebro de Duilit. Todavía no puedo creer que el Fel sea real, murmuré para mí mismo. Pensando en sus orígenes en el universo de Warcraft, me di cuenta de que si el Bill existía, también existían los mundos de Azeroth y Draenor, junto con los habitantes de ambos. Los orcos y su poderosa horda, los elfos y enanos de la Alianza, y tantos otros seres humanoides sapientes, todos existían. Todo ese absurdo de alta fantasía no era, por cierto, tonterías en absoluto, y aunque los ponis ciertamente ayudaron a normalizar esa idea, me quedé impresionado. Entonces pensé en Nolek, y en cómo incluso había llegado a controlar una sustancia tan maliciosa. Por lo que recuerdo, el Bill fue utilizado principalmente por un ejército de demonios conocido como la Legión Ardiente, que lo usó para corromper a un chamán orco llamado Gul'dan. Gul'dan entonces lo difundió al resto de la horda, coaccionándolos para beber la sangre de un demonio llamado Manoroth, esclavizándolos a la legión y convirtiendo la piel antes roja de los orcos en el memorable tono verde por el que eran famosos.
Con la horda atada a la servidumbre, Gul'dan los llevó al mundo de Azeroth, donde lanzaron una ofensiva a gran escala en un intento de conquistar el planeta. Dicho esto, la Vil parecía estar entrelazada con la Legión Ardiente, así que solo podía suponer que Nolek era miembro de sus filas. Aunque, con la sustancia también existente en Ekurus, conocida simplemente como magia demoníaca, quizá todo era una mera coincidencia. Después de todo, la Legión Ardiente no creó la Legión Ardiente, fue simplemente su fuente de poder. Nolek podría no tener nada que ver con ellos en absoluto. Además, si las chicas me habían enseñado algo sobre otros mundos, era que nuestros medios humanos no eran estrictamente precisos. My Little Pony era un dibujo animado para niños, con gran parte de la realidad de Ekurus ausente. Solo era seguro asumir que lo mismo aplicaba a Warcraft, con los juegos, novelas y cómics probablemente no coincidiendo con cómo eran las cosas realmente. En resumen, todo este pensamiento no había servido de nada, y los orígenes de Nolek seguían siendo un misterio. Aún así, me ayudó a distraerme del frío, mientras Conci manipulaba diligentemente mi paso lento para asegurarse de que iba en la dirección correcta. Estaba a punto de preguntarle si tenía alguna teoría, cuando mi atención fue desviada por el sonido de un movimiento más adelante. Mis orejas de pony se erguieron instintivamente y giraron hacia el sonido, mientras mi nariz aterciopelada se movía con cautela. Manteniendo mi posición, me agaché y encendí mi cuerno. Pensando con cuidado, recordé el hechizo que Duiligt había usado en Brasil para escanear caimanes en el lago, y con la ayuda de Connie, pude desplegarlo. Con un destello de mi cuerno, sentí que mi mente se llenaba de información vaga, relacionada con un mamífero bípedo macho. Ante esto, suspiré aliviado, sabiendo exactamente lo que me esperaba. Avancé con confianza y, tal y como había previsto, encontré mi propio cuerpo tambaleándose sin rumbo, perdido, asustado y confundido. De verdad no sabes andar ni una mierda con dos piernas, ¿verdad, Duiligt? Dije sin rodeos. De un salto, se giró y me vio, se acercó tambaleándose y cayó de rodillas. ¿Se cayó? Tartamudeó, con la boca abierta. Ella extendió la mano para tocarme, puso una mano en mi mejilla para ver si era real. Yo pensé que te había matado. Mirando sus ojos púrpuras y brillantes, vi toda una multitud de emociones. Había sorpresa, dolor, remordimiento, incredulidad y, bajo todo, una felicidad al verme. Una lágrima escapó de uno de sus ojos y recorrió su mejilla, solo para congelarse hasta llegar a su mandíbula. Al darme cuenta de lo fría que estaba la pobre, lancé rápidamente de nuevo piel térmica, lo que provocó un suspiro de alivio en la chica al dejar de ser amargo y el aire gélido que la golpeaba. La niebla de su respiración era lo suficientemente densa como para ocultar brevemente su rostro, atestiguando lo frío que realmente estaba. No lo entiendo, empezó en un susurro, te vi caer a tu muerte. No. Me viste caer. Corrigí, sonriendo con suficiencia. Durante un instante, se rió y luego rompió a sollozar. Desmoronándome por completo, recibí de ella lo único que siempre había querido de ella, y sin embargo, nunca esperé. Una disculpa verdadera, genuina y sincera. Entre sollozos y sollozos, Duiligt dejó claro su arrepentimiento. Debió de haberme dicho que lo sentía al menos 20 veces, lo cual palidecía en comparación con las veces que expresó lo horrible que había sido conmigo y con los demás, y lo intensamente que lo lamentaba. No entiendo qué me está pasando. Maulló, ahora temblando de pies a cabeza, no sé por qué estoy así. Tengo miedo de mí misma, Cayun, tengo tanto miedo de mí misma. Cuando me miro al espejo, ni siquiera sé quién está ahí de pie ya. Ver a otra persona llorar así en mi cuerpo fue sin duda una de mis experiencias más extrañas hasta la fecha, pero superándolo, me conmovió la disculpa más desgarradora de la chica. Mientras su voz se quebraba, tosía y temblaba, supe que lo decía en serio, y no era solo una excusa para pedirme perdón, de verdad, desde el fondo de su corazón, lo sentía.
Pensando en mi propia disculpa al caer del acantilado, no pude evitarlo, a pesar del dolor que me había causado, la perdoné. Todo lo que había hecho seguía doliendo muchísimo, pero maldita sea, la perdoné. Yo, la dejé morir. Siguió llorando, dejé que tu chica muriera. Soy un monstruo. Soy un monstruo, Cayun. Exhalando lentamente, escuchar esa parte fue difícil, pero sabía en mi corazón que Duilig no tenía culpa. Su cuerpo había cometido el acto, con una apariencia distorsionada y fragmentada de su mente cediendo a ello, pero la Duilig que tengo delante ahora... No, la criatura rota frente a mí no era más culpable que yo. Tras respirar hondo, extendí la mano y puse mi pata delantera alrededor de la nuca de Duilig, atrayéndola para abrazarla. Aunque se sorprendió por ese abrazo repentino, Duilig correspondió en un instante, rodeándome con los brazos y agarrando mi espalda y melena con sus manos temblorosas. Conteniendo mis propias lágrimas, la acuné de lado a lado mientras ella lloraba en mi cuello. Hundiéndose más, su rostro frotó contra la suave piel entre mis hombros, y pareció calmarla. ¿Por qué estás? ¿Por qué me consolas? Te hice tanto daño, intenté matarte. Sí, bueno, intenté matarte primero, ¿no? Murmuré secamente, olfateando. Ojalá lo hubieras hecho. Balbuceó, me lo habría merecido. Susurraba suavemente para calmarla, pero sin éxito, ella continuó con su despiadado autorreproche, expresando que merecía no solo morir, sino que también merecía las incontables muertes que había sufrido aquí en el bosque helado. Ante eso, me aparté y crucé la mirada con ella. Escúchame, hablé con voz áspera, si hay una persona aquí con derecho a decir lo que mereces, soy yo. Después de todo lo que has hecho, soy yo quien decide lo que eres, y lo que eres, Duilig, no es un monstruo, ni mereces la mierda que has pasado en este lugar. Ella rompió el contacto visual, y yo fui rápido en tomar su barbilla con la pezuña y girarla para que me mirara. Debería haber muerto en esa caída, pero nuestro amigo emplumado de Chernobyl me salvó, y me explicó lo que está pasando. Estás enfermo, Duilig, pero no de la forma que piensas. El llanto cesó después de eso, reemplazado por una mirada confundida y llorosa. Apretando los labios mientras encontraba las palabras, expliqué que ella había sido infectada por la sombra de Nolek, junto con el Fel, que hasta ahora solo conocía como magia demoníaca. Le conté todo lo que Aun Reien me había contado, y al final, quedó en un estado de aturdimiento, parpadeando rápidamente mientras procesaba toda la información, incluido el hecho de que estábamos literalmente dentro de su propio cerebro. Siendo la pony lista que era, no tardó en aceptar los hechos, y fue entonces cuando confesó que conocía la sombra. Es la magia demoníaca que no conocía. Murmuró, todo este tiempo ha estado dentro de mí. Eso es lo que ha estado retorciendo mi mente y convirtiéndome en cosa. Eso es lo que dijo el guardián. Confirmé, y retrocede, ¿sabías lo de la sombra? Bueno, más o menos. Dijo ella, no sabía los detalles, pero sabía que Nolek estaba dentro de mi cabeza. Incluso antes de salir de tu casa, sabía que él era el responsable de mis pesadillas. ¿Por qué no dijiste nada? Exigí saber, negando con la cabeza. Casi llorando de nuevo, explicó que no podía, porque Nolek había prometido que si contaba a alguien lo que realmente estaba pasando, el castigo sería incomprensible. Dijo que también entraría en la cabeza de los demás. Y yo... Dijo que las torturas para mí serían solo más intensas, y que haría cosas que ni siquiera puedo decir. Apartando la mirada, se estremeció al ver recuerdos indescriptibles cruzando su mente, y confesó que, con el tiempo, él le había hecho esas cosas de todos modos. Sin embargo, sin saber cómo la sombra la había infectado, Duilig no quiso arriesgarse a que dañara a los demás, así que juró guardar el secreto, permitiendo que esto siguiera siendo su carga y solo suya. Me rompió el corazón por ella, darme cuenta de que, incluso cuando se había convertido en la yegua malvada y rencorosa que había conocido hasta ahora, había estado intentando proteger a sus amigos.
Incluso en cómo me trataba, Duiligt era la verdadera víctima de todo esto, y al darme cuenta de eso, mi antiguo odio hacia ella encontró un nuevo hogar en Olek el profanador. Él iba a pagar por lo que le había hecho. ¿Sabía el guardián cómo detener esto? Preguntó. Seguramente, seguro que hay una forma de parar esto. Sí, pero no te va a gustar. Ante eso, Duiligt estiró el cuello y le conté la amarga verdad. Que debíamos localizar su pozo de maná y destruirlo. Con un jadeo, supo inmediatamente lo que eso significaba y trató de convencerme de que tenía que haber otra manera. No lo hay. Le dije, ya ni siquiera es un pozo de maná, técnicamente. Aurrien dijo algo sobre que ahora es un nexo para el Vil, como, es un centro para él o algo así. Mira, sé lo que significa esto, pero, no lo haces. Interrumpió, he dedicado toda mi vida a la magia, desde mis estudios hasta mi lugar como alumna de Celestia. Es el núcleo de quien soy, Cayun. ¿Una vida sin magia? ¿Sin propósito? ¿Qué clase de vida es esa para mí? Para empezar, sería uno en el que sigues vivo. Replicé, ¿y de verdad crees que estarías sin magia para siempre? Una vez que el Fel salga de tu sistema, hay muchas posibilidades de que el pozo pueda sanar con el tiempo. Y si no, quizá la princesa, o Aurrien, puedan hacer algo para restaurarlo. Nadie dijo nada sobre que esto fuera permanente, pero por ahora, la elección es perder tu magia o morir. Entonces elijo morir. Con o sin magia, es lo que merezco. Resoplando con exasperación, reiteré que no merecía nada de esto. Después de eso, le dije que no sería ella quien muriera, al menos no del todo. Señalando el mundo helado que nos rodeaba, le dije que con yo en su cabeza, yo sería quien perecería si su cuerpo lo hacía, dejándola atrapada en el mío por el resto de sus días. Y si no moría, entonces sufriría demonización, convirtiéndose en la reina mutante de Pripyat. Si eso pasa, no tendrás ningún control. Le dije, te volverás contra tus amigos y los destrozarás. Piénsalo un momento. Piensa en Pinkie, o Fluttershy, gritando mientras los separas sin piedad. ¿Eso es lo que quieres? Temblando, Duiligt negó rápidamente con la cabeza y se resignó a nuestra única opción. Rompiendo a llorar de nuevo, lloró unos minutos más, hasta que un sonido detrás de nosotros nos dejó callados como ratones. Al principio, temí que Nolek nos hubiera encontrado, pero Concio fue rápido en informarme de que no era así. ¿Sabes cómo escaneamos a un mamífero bípedo macho? Sí, pensé en él. No era Crepúsculo. Antes de que pudiera asimilar esa información, uno de los arbustos cercanos tembló con tanta fuerza que levantó la nieve sobre sus hojas, y de entre el torbellino surgió un rugido gutural cuando algo emergió. Fue entonces cuando lo vi, cargando hacia nosotros. Había una criatura de forma humana, solo que más alta y más ancha. Su piel era tan verde como la hierba, y tenía dos enormes dientes en forma de colmillos que sobresalían de la boca. En su mano derecha llevaba un hacha con una cabeza lo suficientemente grande como para partir a una persona en dos. Casi me quedé paralizado por el shock, pero no por el peligro, sino porque sabía exactamente qué era esa criatura. Era un orco. Oye, estábamos pensando en eso. Ahora no es el momento, Connie. Con un aullido aterrorizado, Duiligt se arrastró detrás de mí cuando la bestia nos alcanzó. Intentó atacarme y yo esquivé, desviándome a un lado y dándole un puñetazo en las costillas. El golpe tuvo poco efecto, y recordé que estaba dentro del cuerpo de Duiligt. Oh, por la puta sea, empecé a gemir, solo para que el orco me diera una bofetada. Me alzó en la parte superior del torso y me lanzó a caer sobre la nieve, momento en el que intentó atacar a Duiligt. Levantando su hacha, la habría matado si Concio no hubiera preparado una bola de fuego para mí, que disparé en el hombro derecho del orco. Tambaleándose, falló a la chica por apenas unos centímetros, que aprovechó para arrastrarse hacia mí, gimiendo de miedo. Sin permitirle intentarlo de nuevo, usé mi telequinesis para envolver toda la nieve de la zona y volcarla sobre el orco, enterrándolo por completo.
Luego la compacté hacia adentro con toda mi fuerza mágica, formándola en una especie de búnker helado. No malgastes tu maná luchando contra este tipo, tenemos que llegar al pozo. Gritó Concio. Eso no aguantará mucho, vamos. Grité a Dwilit, totalmente de acuerdo con la voz en mi cabeza. No necesitó que se lo repitieran 2 veces, y mientras Konya me ayudaba a guiar el camino, corrimos cada vez más profundo en el bosque, con Dwilit siguiéndome de una forma mucho más literal de lo que estaba acostumbrada. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos al orco bramar desde algún lugar detrás de nosotros, y al acercarnos al mismo parche de bosque destruido de antes, supe que no estábamos lejos. Sin embargo, el cuerpo poco atlético de Dwilit ya empezaba a fallarme, y si estaba agotado antes incluso de llegar al maldito pozo, nuestras posibilidades de éxito disminuirían. Girándome hacia Dwilit, fruncí el ceño y elaboré un plan, aunque igual que con el pozo de maná, no le iba a gustar. No falta mucho, pero no puedo seguir corriendo así. Jade, necesito que distraigas a esa cosa. ¿Qué? Preguntó, ¿qué quieres decir? Digo que con esas piernas puedes correr mucho más rápido que yo, y más lejos también, así que necesito que llames su atención y corras en la otra dirección. No quiero ser un imbécil, pero tú eres el prescindible aquí. Yo soy quien tiene que llegar al pozo de maná y destruirlo, y no puedo hacer eso con un orco encima mientras estoy a punto de vomitarme los pulmones. A pesar de entender la situación, el miedo la mantuvo en su sitio, y empezó a protestar, desmoronándose e insistiendo en que no podía hacerlo. Extendiendo la mano y plantando una pezuña en su pecho, la miré a los ojos y apreté la mandíbula. Dwilit, no lo entiendes, si fallo aquí, tu cuerpo va a morir, y uno de nosotros muere con él, y quien se vaya, el resultado es el mismo. Si fallamos la misión, tus amigos quedan atrapados en la Tierra y todo tu planeta está jodido. No quieres eso, y yo tampoco, así que ánimo y ayúdame. Bajando la mirada un momento, Dwilit dejó que mis palabras calaran. Rápidamente se calmó, y continuó haciendo lo único que no había podido desde que nos conocimos. Confiaba en mí. Vale, susurró, asintiendo. Así se hace. Le dije, ayudándola a ponerse de pie, ahora corre, crepúsculo, corre como el viento. Alejándose de mí, Dwilit puso su fe en mi cuerpo y comenzó a correr. El orco emergió entonces de la línea de árboles y la vio, persiguiéndome de inmediato. Ya capaz de recuperar el aliento, seguí el punto de origen del fel, y pronto mi ritmo cardíaco volvió a la normalidad. A estas alturas, apenas necesitaba la ayuda de Concio para saber que iba en la dirección correcta, pues el vil era lo bastante fuerte como para poseer un olor que podía detectarse incluso sin magia. Siguiendo más con la olfato que con el cuerno, dejé que el hedor a azufre y descomposición me guiara, y pronto lo encontré. Como una puerta al infierno mismo, el suelo se abría en un gran abismo rocoso en espiral, flanqueado de grietas brillantes que escupían brasas verdes y negras. Bajo todo este hielo y frío, las llamas voraces del fuego vil ardían en su interior, y ni siquiera el bosque helado podía soportar su calor infernal. Durante varios metros alrededor de la entrada, la nieve se había derretido, dejando al descubierto la tierra seca y ennegrecida. Tragando saliva, me acerqué y miré hacia abajo, donde descubrí que tras unos metros de bajada, el abismo se curvaba e inclinaba lo suficiente como para justificar un descenso seguro. Demasiado presionado para dejar que el miedo me frenara, me senté en el borde y dejé que mis patas traseras colgaran, antes de dejarme caer de cola en las profundidades de la mente de Dwilit. Sin darme cuenta de lo lejos que estaba realmente la caída, aterricé de forma bastante torpe y no pude mantener el agarre, así que procedí a deslizarme hacia abajo. Apretando los dientes, la piedra rugosa me arañaba la espalda y las traseras, y pronto me arrepentí de no haber aterrizado al menos sobre mis pezuñas. ¡Ay, que se joda mi culo! Es como un deslizable hecho de cristal roto. Concio gruñó. Luego pasé por encima de una de las fisuras brillantes, justo cuando lanzaba una bocanada de brasas y las puntas danzantes del fuego vil.
Echando la cabeza hacia atrás, solté un maullido y me alejé rodando mientras me quemaba, pero para entonces el daño ya estaba hecho. El olor a pelaje quemado me llegó a las fosas nasales, y me concentré rápidamente en donde me deslizaba, asegurándome de no pasar por más grietas. Finalmente, el túnel se niveló y me detuve, ahora con un puñado de cortes, arañazos y una mancha crujiente de pelaje oscuro en la parte baja de la espalda. Al llegar a mis cascos, miré a mi alrededor y me encontré en un pasadizo estrecho, que por suerte estaba iluminado por una luz verde palpitante. Tras él, entré en una enorme cueva abierta, similar en tamaño a la de un estadio de fútbol. Había varios pilares de piedra que sostenían el lugar, y en el centro estaba la fuente de luz. Vaya, murmuré, caminando despacio hacia ella. Suspendida en el aire por unas pocas docenas de arterias del tamaño de troncos de árbol, estaba el pozo de maná. Brillante como la luna llena y tan grande como una casa, la glándula centelleante parecía un saco translúcido hinchado, abultado con fel crudo. Las arterias también eran translúcidas, dentro de las cuales podía ver cómo el fel era extraído de la glándula, de donde luego era transportado a otras partes del cerebro. ¿Cuál es el plan?, pregunté, acercando la boca. Yo digo que lo cortemos desde las arterias. Concio sugirió, entonces el Bill no tiene a dónde ir. Esperemos que muera después, pero si no, entonces le clavamos la maldita cosa como si fuera un quiste gigante. Básicamente es un quiste gigante. Le señalé, pinchándole con una pezuña. La textura era firme y carnosa, como una gruesa losa de carne cruda, y al apartarme, un hilo de mucosidad espesa se aferraba a mi pezuña. Si hubiera sido aprensivo, podría haberme atragantado, pero en realidad, mi mente curiosa estaba más interesada por la experiencia que por asco. Concentrándome, pensé en el láser que Duilight había usado para matarme, y en segundos, un rayo magenta ardiente salió disparado de mi frente. Apuntando al tejado de la cueva, giré lentamente la cabeza mientras cortaba los recipientes del pozo de maná, y con cada arteria que se separaba, se oía un fuerte chasquido y la caverna temblaba. Entonces me di cuenta de que básicamente estaba realizando una cirugía cerebral. Espero estar haciendo esto bien, dije tragando saliva. Luego pasé por la arteria más grande en la parte superior y, dada la estructura en espiral, solo podía suponer que era la que conducía a su cuerno en el mundo real. Una parte de mí no pudo evitar sentirse triste, dándose cuenta de que estaba despojando de verdad a Duilight de su magia, y como ella misma había dicho hace unos momentos, era una parte integral de su identidad. Era Duilight Sparkle, por el amor de Dios, la heredera del elemento magia y la estimada alumna de la princesa Celestia. Sin que ella lo supiera, debía convertirse en una princesa alicornio y elevarse para establecer una mayor armonía no solo en Equestria, sino también en el mundo más amplio de Cus. Al cortar ese pozo de maná, potencialmente estaba cortando también su futuro, cambiando su destino y dejándola para siempre cargada como un unicornio lisiado y sin magia. Solo podía esperar y rezar para que el daño que estaba causando no fuera permanente, o que pudiera revertirse. Con el vínculo con su cuerno cortado, el pozo de maná empezó a hundirse, inclinándose hacia un lado mientras las pocas arterias restantes luchaban por sostener la glándula. En el punto en que solo quedaban dos, todo se balanceaba de un lado a otro, hasta que finalmente cayó. Cayó con un golpe sordo, y desde los agujeros chisporroteantes donde antes estaban las arterias, la sustancia mortal en su interior se elevó en el aire. No era ni un gas ni un líquido, sus propiedades existían en algún punto intermedio. Parece una nube de pedos, dijo Concio, riéndose. Eres una nube de pedos, le murmuré de vuelta. ¿No te convertiría eso en un cabeza hueca? En realidad te odio. Ay, yo también te quiero, amigo. Con una burla audible, vi como más vil salía del ahora inactivo pozo de maná, y a medida que se expandía, luchaba por mantenerse sin la fuerza vital de Duilight de la que alimentarse. Con la cantidad que había, fácilmente tardaría un rato, así que me senté y simplemente observé.
Fue entonces cuando oí un ruido. Parece que tenemos compañía, dijo Concio. Bueno, hasta que esto esté vacío y libre de Bill, no voy a arriesgarme. Refunfuñé, lo que venga, luchamos. Música para mis oídos, tío. Respondió, vamos a patear el culo. Resonando por todas partes, el sonido de miles de pequeños pies corriendo hacia mí se hacía cada vez más fuerte, acompañado de raspones y arañazos de garras afiladas contra la piedra. A medida que se acercaba, escuché siseos y carcajadas parecidos a la risa de una hiena, y me di cuenta de que estaba completamente rodeada. Tragando saliva, me mantuve calmada y concentrada en mi unidad con Concio, que ahora estaba preparando un repertorio de hechizos ofensivos. Observando las paredes traseras y lúgubres de la cueva, intenté acostumbrar la vista a la penumbra, y de la oscuridad llegaron. Eran bajos y delgados, y corrían sobre un par de patas quitinosas parecidas a las de un insecto. Cada uno tenía brazos enormemente alargados que portaban un par de garras negras dentadas, diseñadas únicamente para desgarrar carne. Sus cabezas eran pequeñas y estaban forradas de pequeñas cuentas negras como ojos, y sus bocas óseas se abrían lateralmente como mandíbulas, revelando filas y filas de dientes afilados. ¿No son adorables?, me burlé con voz cami acento americano. Al estar en el cuerpo de Dwight con un par de cuerdas vocales femeninas, acabé sonando igual que ella, lo que hizo que Concio se riera para sí mismo. Puse los ojos en blanco y me concentré en el enjambre que se acercaba a mí desde todos los lados. Era más grande que ellos, pero desde luego no en cuanto a números. Girándome hacia donde estaban más cerca, lancé un rayo. Impactó en el más cercano y lo electrocutó hasta matarlo, mientras arcos adicionales brotaban de su espalda y saltaban sobre más, recorriendo y matando a unos 13 de ellos. Sus cuerpos desaparecieron rápidamente mientras eran pisoteados por sus innumerables parientes. Bueno, eso ha sido menos efectivo de lo que esperaba. Murmuré, ¿tienes algo más nuclear? Estoy en ello. Connie gruñó, quédate quieta. ¿Quedarte quieto? Repetí, ¿estás loco? Confía en mí. Mi cuerno brilló con más intensidad y, con un trago audible, me quedé completamente quieto mientras las bestias chillonas se acercaban cada vez más. Connie, dije nervioso entre dientes. Cállate y confía en mí. Aún no me había fallado, así que puse mi fe en la voz y le obedecí. Mis ojos se movían de criatura en criatura y me di cuenta de que había cientos. Solo podía suponer que eran una especie de mecanismo de defensa, conjurados por el Bill y dados forma física a través de lo que solo podía suponer eran los miedos de Dwight. Ahora estaban a solo metros de mí, y fue entonces cuando Concio finalmente dio la orden. Salta lo más alto que puedas. Saltando hacia arriba, mi cuerno destelló y sentí una fuerza impulsándome hacia arriba, enviando una onda expansiva que hizo retroceder a las criaturas, matando a varias docenas en el proceso. Luego caí de nuevo, momento en el que noté que mis cascos brillaban con un vibrante magenta, y en el momento en que aterricé, el suelo de piedra tembló y se agrietó con un fuerte estruendo. A mi alrededor, fragmentos de piedras afiladas estallaron por el impacto y fueron lanzados en todas direcciones como un disparo de escopeta, destrozando decenas y decenas de bestias. Brazos y piernas salieron volando, y así, un centenar de veces se habían deshecho, sus restos dispersos ahora retorcidos y destrozados. ¿Cómo has hecho eso?, grité, asombrada. Desgarro gravitacional seguido de una onda de choque telequinética cargada. Se rió a carcajadas, el salto rompe la piedra, y el aterrizaje la convierte en unas cuantas docenas de minas Claymore. Es pan comido, te lo digo. Estás loca, Connie. Me reí, negando con la cabeza, un genio, pero loco. ¿No eres tú el hipócrita? Eres tú quien habla con una voz en tu cabeza. Alejándome de los monstruos mientras empezaban a trepar entre los numerosos muertos, respondí diciendo que Concio era claramente una excepción a la norma, considerando que era sapiente y tenía una identidad más allá de la de un mero fragmento de mi propio cerebro.
Probablemente nuestra conversación habría continuado, si no fuera porque varias de las bestias se acercaron, y ambos decidimos que era hora de espabilar y volver a la ofensiva. Tras disparar otro rayo en cadena, subí el fuego, impulsé mi cuerno hacia adelante y lancé un chorro de llamas que envolvió a un gran número de ellos a la vez. Los atrapados dentro empezaron a emitir chillidos agudos de angustia, y ya fuera por la influencia del fel o por mi propia ira saliendo a la superficie, no pude evitar la sonrisa que se formó en mi rostro. Avanzando, seguí quemando a mis enemigos hasta que abrí paso al otro lado, por el que galopé rápidamente antes de que el resto me sobrepasara. Entre los cuerpos retorciéndose, las llamas crepitantes y las risas aullantes de Concio, me sentía cada vez más excitado por la emoción de todo aquello. Mi miedo se desvaneció y me encontré riendo también, brincando por la cueva mientras me quemaba, electrocutaba y abría paso a tiros entre los pequeños demonios chillones, mientras se lanzaban una tras otra hacia mí, siguiéndome como un mar de insectos enfurecidos. La diversión se combinó con ira y dolor, cuando uno de ellos logró asestar un golpe en mi trasero izquierdo, dejando una laceración en mi cutie mark. No la marca del culo. Concio baló. Girándome con una mirada fulminante, crucé la mirada con la criatura responsable y usé mi telequinesis para apartar sus brazos, y luego la apuñalé con sus propias garras. Ella chilló y le enseñé los dientes, burlándome de ella mientras moría. Sí, no es nada agradable, ¿verdad? Bramé. Otro grupo se lanzó sobre mí, a lo que repelí rápidamente con un escudo de burbujas. Concio nos teletransportó lejos, dándome más distancia para lanzar algunos hechizos a distancia. Sin embargo, en contra de su consejo, quería tenerlos cerca. Quería sentir el cálido chorro de su sangre y oír sus gritos en mis oídos mientras arrasaba con sus cuerpos. Similar a mi sed de sangre contra los Sonrats en Ucrania, me perdí completamente en la refriega, usando una mezcla de telequinesis, magia y mis propias pezuñas desnudas para destrozarlos, destruirlos y golpearlos hasta la muerte. Con cada muerte, sentía más hambre por la siguiente, pero no fue culpa del vil lo que me hizo tan voraz por la violencia. No, toda esta rabia era mía, porque todas las emociones que había estado reprimiendo salieron a la superficie, con mi dolor porque Bunny tomara el timón. Necesitaba esto después de perderla, necesitaba esta libertad para destrozar a mis enemigos sin necesidad de autocontrol, y para llevar a cabo una matanza despiadada sin culpa ni remordimiento. Podía desahogarme de verdad, y era la forma perfecta de desahogar mi dolor, mi ira, mi desamor y mi pérdida. Estas criaturas eran solo manifestaciones de la mente de Duilit, animadas por el fel. Eran químicos, pensamientos, sangre y magia, fusionados y producidos en masa para defender bien el maná, pero al final, todo lo que servían era carne para ser devorada por mi ira, y por los dioses, mi ira era hambre. Con el tiempo, la cueva se fue oscureciendo a medida que la luz enfermiza del pozo de maná de Duilit finalmente se apagaba, y así, en la penumbra de las profundidades cavernosas, iluminadas solo por los destellos de mi magia, seguí luchando. Las criaturas no cesaron, sus formas chillonas convergían sobre mí como buitres sobre carroña. Mientras tanto, el cuerpo poco atlético de Duilit luchaba por seguir el ritmo de mi determinación, con mi corazón latiendo con fuerza y mi respiración ahora entrecortada. Cada vez más, luchaba por evitar los intentos del enjambre por atraparme, y pronto me adornaban con arañazos y mordeduras que intentaban dejarme sin sangrar, pero no cedía ante ellos. Estaba demasiado metido para ceder. Estaba demasiado enfadado para ceder. Como una poderosa roca mar adentro, me enfrenté a la marea, a esta fusión impía de mente y fel, y me esforcé por destrozar a cada uno de ellos. Hacia el final, los montones de cuerpos eran innumerables, y de vez en cuando tenía que trepar por ellos y rodar por los otros lados solo para alejarme de las criaturas restantes que me acosaban sin cesar. Casi llegué a mi fin cuando uno de ellos saltó a mi espalda y me clavó los dientes en el cuello.
ni siquiera tenía aliento para gritar, simplemente me teletransporté sobre él y devolví el favor, aterrizando directamente encima y clavando su cráneo en el suelo de la cueva con mi pezuña. Los 20 restantes se convirtieron en 10, que luego se convirtieron en 5, luego en 3, hasta que por fin, como un niño rencoroso arrancando alas de las moscas, descuarcé al pequeño desgraciado y lo vi retorcerse y arrastrarse hacia mí, siseando con desprecio desbordado. Concio entonces me dijo que ya era suficiente, y le golpeé la cabeza con la pezuña, rompiéndola como un huevo de pato y marcando el final de este conflicto, y conmigo como su vencedor. Rápido para perder fuerzas, caí de rodillas y jadeaba con fuerza, apretando los dientes y dándome cuenta de cuántas heridas había sufrido. La sangre caliente me corría por la nuca y mi cuerpo me escocía de orejas a tobillos. Caí de lado y jadeé en la oscuridad, que fue entonces cuando la cueva retumbó y escuché un rugido profundo, grave y amortiguado. «Vamos, 5 minutos más», supliqué, levantándome. Con lo oscuro que estaba, pedí a Concio que conjurara una luz para nosotros y la lanzara al tejado de la cueva, permitiéndome ver algo de lo que rápidamente llegué a arrepentirme. Golpeando hacia nosotros en la penumbra, apareció una figura amplia y imponente, sin duda mucho más grande que las criaturas que acababa de matar. Lo primero que noté fue su cabeza, un caparazón metálico negro, gordo, brillante, sin ojos alguno. Fuera lo que fuera esa cosa, no parecía depender de la vista. Sin labios, sus muchos dientes afilados estaban completamente a la vista, y de debajo de su barbilla salían 6 antenas rojo oscuro que danzaban en el aire para orientarse hacia adelante. Mis ojos se posaron entonces en sus patas delanteras, mucho más grandes que las traseras y forradas por un caparazón más duro como piedra. En lugar de tener garras, sus extremidades terminaban en pies romos y rechonchos y hendidos. Su mandíbula, extremidades y espalda estaban cubiertas de parches de pelo gris y grueso, dándole una estatura no muy distinta a la de un gorila plateado, aunque mucho, mucho más ajena en naturaleza. Luego levantó la parte superior del cuerpo y, bajo su caja torácica ósea, vi sus órganos completamente visibles, ubicados justo detrás de una membrana húmeda y viscosa. «¿Pero qué demonios es esto?», murmuré. «¿Pero qué demonios?», dijo Concio. «El tipo que diseñó al xenomorfo». «Ah, claro». Tarareó. «Sí, ahora que lo mencionas parece un poco. Bueno, al menos después de unos meses en el gimnasio». Permaneciendo perfectamente quieto, estudié a la criatura mientras saboreaba el aire en mi búsqueda, y al abrir la boca, rápidamente noté un gran saco en lugar de una lengua, brillando con un verde vibrante. «Te apuesto lo que sea que escupa Fel», gemí. «Sin dudarlo», respondió Connie. Consciente de mi presencia, la bestia comenzó su avance, y yo fui rápido en dispararle una bola de fuego. El ataque fue totalmente ineficaz, con las llamas apagándose inmediatamente al contacto con su caparazón. De arriba a abajo, este enemigo torpe era un paso adelante respecto a los pequeños, y estaba diseñado para un propósito sencillo: matar. O simplemente para ser realmente feo. «Oh, cállate, Concio», me burlé, «y prepara más hechizos. Ya estoy en ello». Acercándose, el gran bruto lanzó un ataque hacia mí, a lo que me teletransporté detrás de él y le lancé un rayo. Esto solo pareció enfadarlo más, ya que se giró y gruñó, el saco en su boca creciendo más brillante. Predecir el siguiente movimiento, desplegé un escudo mágico a mi alrededor justo cuando abría la boca y me rociaba un cubo lleno de líquido verde. Al golpear mi burbuja protectora, fue rápido en devorarla como si fuera un ácido, confirmando que estaba hecho de fel. «Te lo dije», grité, saltando hacia atrás de la niebla verde lechosa que había entrado en la burbuja. Descartando el escudo, me retiré hasta que la sustancia desapareció. Puede que fuera resistente a pequeñas cantidades de vil en el mundo real, pero aquí, en el cuerpo de Dwilit, una cantidad concentrada así podría haberme matado con el más mínimo contacto.
Aún agotado por mi pelea anterior, rogué a Concio que pensara en un final rápido para esta pelea, mientras usaba mi telequinesis para lanzar piedras a la cabeza de la criatura. Pues para empezar, usa la cabeza y apunta a ese saco de órganos. Él aplaudió, todos esos años jugando a videojuegos y ni siquiera reconoces un punto débil cuando lo ves. Oh, venga ya. Replicé, poniendo los ojos en blanco. Luego hice todo lo posible por acertar en las entrañas expuestas, que por más que lo intenté, terminó en fracaso. El demonio enorme saltó sobre mí, y aunque pude esquivarlo, no estaba preparado para el segundo golpe. Girando, la bestia me alcanzó con la parte trasera de su pata delantera, lanzándome por el aire y cayendo en uno de los montones de cadáveres que amortiguaron mi caída. Entonces resbalé y caí al suelo, exhausto y dolorido. Como para provocarme tras acertar un golpe exitoso, abrió la boca y rugió hacia mí, y aproveché para disparar una bola de fuego directamente a su boca goteante. Las llamas envolvieron el interior de su boca y, para mi horror, empezaron a volverse verdes, transformándose en un fuego vil más caliente y peligroso. Luego me lo escupió, y Concio se vio obligado a teletransportarnos para apartarnos. Entonces me quedé mirando a esa maldita criatura en shock, ahora consciente de que podía usar el Vil para torcer mis hechizos y devolverlos contra mí. Vale, podemos acabar con esta pelea, por favor. De verdad que no estoy disfrutando de este puto coloso. Grité, apretando los dientes. Ese nombre es bueno. Concio respondió alegremente, un coloso vil. Me importa un carajo su nombre. Bramé, solo ayúdame a matar a esa maldita cosa. El recién nombrado coloso vil se irguió mientras se preparaba para cargar, y disparé rápidamente un rayo de energía concentrada directamente al grupo de órganos. Perforó la membrana y rompió algo dentro, haciendo que la monstruosidad retrocediera tambaleándose y chillara. Luego se enfureció y se lanzó contra mí, asegurándose de mantener el pecho y el vientre hacia abajo. Muy bien, chaval, tengo un plan. Gritó Connie. Adelante. Resoplé, teletransportándome fuera del camino de la criatura. Indicándome un lugar que no estuviera cubierto de cuerpos del enjambre ya muerto, Concio me hizo arrodillarme y tocar el suelo de la cueva con mi cuerno brillante, donde literalmente hizo su magia. Lanzó un hechizo de algún tipo, y apareció un anillo púrpura en el suelo, no más grande que un plato de cena. Entonces me ordenaron atraer al coloso hacia él, y con un asentimiento, me eché atrás y empecé a lanzar piedras a la bestia, esperando enfadarla aún más y provocarla a cargar de nuevo. Vamos, feo. Ven con papá. Sí sé. Técnicamente es vine a mamá, con tú en el cuerpo de Duiligtian todo eso. Comentó Connie. Sí, no. Gruñí, soy un chico. Un tipo muy humano, muy masculino. Tu vagina de caballo morado dice lo contrario. Concio, cállate de una puta vez. Ahora, aullando de risa, Concio me indicó que me quedara quieto mientras el coloso por fin empezaba a cargar, agachándose cerca del suelo y abalanzando hacia mí con la boca bien abierta. Tragando saliva, permanecí perfectamente quieto y esperé su llegada, y justo cuando cruzó el ring, mi cuerno parpadeó brillantemente y Concio cantó alegremente. Po va la comadreja. Van. La fuerza y el volumen del estruendo ensordecedor fueron suficientes para hacerme saltar hacia atrás de sorpresa, mis orejas se aplanaron rápidamente a los lados de la cabeza. Junto con el destello cegador, perdí el equilibrio y caí intentando taparme los ojos. Cuando los abrí de nuevo, encontré al coloso tumbado de espaldas, temblando. Ahora faltaban todos los órganos, y a nuestro alrededor había pequeños trozos de carne verde y negra, lo que sugería que todas sus entrañas habían sido destrozadas. Donde había estado el anillo brillante, ahora había sido reemplazado por un agujero enorme en la roca, de al menos 5 pies de profundidad. Concio. Murmuré despacio, poniéndome en pie, ¿qué has hecho? Riéndose maniáticamente para sí mismo, la voz no pudo responderme durante un rato, así que me acerqué al coloso para inspeccionar el cuerpo.
Dentro de la cavidad abdominal había numerosos fragmentos de roca empapada en sangre, y no quedaba ni un solo órgano. Probablemente el coloso ni siquiera había sentido el dolor de un golpe tan devastador. Lo preguntaré otra vez, Connie. ¿Qué coño has hecho? Con la risa apagándose en una risa, explicó que era una combinación de hechizo similar a la grieta gravitatoria y la onda telequinética de antes. Sin embargo, en lugar de dispararse hacia afuera para eviscerar a un grupo circundante, la roca había sido lanzada directamente hacia arriba, sin suficiente velocidad para arrasar una casa. Así que básicamente acabas de fabricar la mina terrestre más poderosa del mundo, sugerí, parpadeando rápidamente. Exactamente. Gritó, estallando en más risas. Antes lo llamaba el raspón de grifos. ¿Qué? Pregunté, frunciendo el ceño. Con su risa deteniendo de golpe, Concio me dijo que no le hiciera caso, y que simplemente se había vuelto un poco despistado por toda la pelea. Aunque no estaba nada convencido, mi atención se desvió rápidamente hacia el pozo de maná desplazado, al darme cuenta de que había empezado a brillar de nuevo. Esta vez, sin embargo, no brillaba con el fel. Más bien, había empezado a generar maná de nuevo, indicando que había cumplido mi tarea. Lo había conseguido. Duilig estaba curado. Murmurando asombrado, me acerqué a la enorme glándula y observé cómo pequeñas ráfagas brillantes de fluido gaseoso se formaban en su interior, adornando mi rostro cansado con muchos tonos de azul. No era mucho, y con la glándula separada de las arterias superiores, ciertamente no sería utilizable en la magia de Duilig, pero eso apenas importaba ahora. Lo importante era que había eliminado la corrupción, y aunque Duilig permaneciera sin magia, su vida continuaría. Mirando el maná, no pude evitar quedarme hipnotizada, completamente y absolutamente cautivada por lo que objetivamente era la energía más pura del universo. Increíble, respiré. Exacto. Respondió una voz. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocer el tono profundo, ronco y demoníaco. Al girarme, me encontré con un gran muro de niebla negra, y en el centro 6 ojos brillantes. Me preguntaba si aparecerías. Le saludé, me temo que llegas un poco tarde, Nolek. La he curado del fel. Ya no puedes torcerla. Tu reinado de tormento ha terminado. ¡Qué pena!, respondió secamente. Dando unos pasos hacia adelante, Nolek emergió de la niebla, dejándola atrás esta vez. Después de todos estos encuentros, por fin presencié su verdadera forma, y aunque había luchado contra monstruos tan grotescos hace apenas unos momentos, me quedé momentáneamente petrificada. 6 patas quitinosas y peludas sostenían su cuerpo eldritch. Su mitad inferior era exactamente como la de una araña, con un abdomen ovalado y grueso que lucía un espeso pelaje carbón y numerosas espinas afiladas que se curvaban hacia sus hileras. Sin embargo, su mitad superior era un torso más humanoide. Era delgado y cubierto de caparazón negro, y en la parte inferior había una especie de cinturón metálico, donde descansaban cómodamente 2 grandes espadas, una de las cuales había usado para matarme en mi última visita a este lugar. A cada lado tenía un par de brazos rematados con un par de garras prensiles, y en su espalda un bastón muy peculiar, con un cráneo con cuernos en un extremo y una gema verde brillante en el otro. En cuanto a su cabeza, era muy parecida a su mitad inferior, con aspecto arácnido. Estaba cubierta de pelos cortos negros y grises, y bajo sus ojos sin vida había una boca gruesa de araña, con 4 colmillos afilados más negros que la obsidiana. No le era tan horrible como esperaba, y algo más. No era solo un monstruo, era algo más allá. No, la visión ante mí era el verdadero presagio de la extinción, el heraldo acechador del dolor y el sufrimiento. Él era la muerte, yo estaba mirando la muerte. Levantando uno de sus brazos, el profanador chasqueó sus garras, y de la niebla salió el mismo orco de antes. Estaba tirando de algo, y mi corazón se hundió al darme cuenta de qué era. Gimiendo y balbuceando, una Duilig magullada y golpeada salió tambaleándose de la neblina.
Su rostro estaba salpicado de sangre, con la nariz claramente rota, y su expresión rebosaba de un terror sin igual. El orco la soltó y, en lugar de intentar huir, la pobre chica simplemente cayó al suelo, se acurrucó en bola y lloró. Como puedes ver, apenas me quedó más tormento. No le roncó, con o sin el fel, ya la he roto. Has desterrado al vil de su cuerpo, como está claro, pero en verdad, todo lo que has hecho es impedir su demonización. Mírala, chico. Tal y como están las cosas, esta patética cría llorona ya está perdida para ti. Su voz me envolvió con una sensación sumamente angustiante, como si una viuda negra venenosa ahora se arrastrara por mi espalda, mientras incontables uñas raspaban una pizarra. Era una sensación tan nauseabunda como aterradora, y mientras la bilis me subía por la garganta, me vi obligado a apretar la mandíbula y tragar. Siempre vigilante, negué con la cabeza y crucé la mirada con el desgraciado, alzando los labios en un gruñido. Te equivocas. Scoopy, aunque le lleve meses, o incluso años, se recuperará. Qué tontería suponer que tienes tanto tiempo. Crow, no pasará mucho tiempo antes de que te tenga, y cuando lo tenga, puedes esperar encontrarte en un estado parecido al de este pequeño. Siguiendo su garra mientras ésta señalaba lentamente a Duilit, vi como la pobre seguía llorando incontrolablemente, tartamudeando y ahogándose con su propia saliva, mientras temblaba como una hoja al viento. Verla en ese estado me rompió el corazón, a pesar de todo el desprecio que una vez sentí por ella. Todo este tiempo, me había tratado tan duramente y, en ocasiones, me había hecho la vida un auténtico sufrimiento, incluso durante esta increíble, sobrehumana y deslumbrante aventura. Mi depresión ya era bastante mala como para no estar constantemente ridiculizándome, mintiendo, acosando y directamente maltratándome. Dolía de verdad, jodidamente. Pero al verla llorar en el suelo de la cueva, temblando como si estuviera teniendo una convulsión, supe exactamente por qué lo había hecho. Por fin lo entendí. No era solo el vil lo que había provocado la malicia de Duilit. Cada noche, Noleg la había torturado en ese lugar, y de formas que seguramente hacían que el trato de Íñigo Montenegro pareciera benevolente. No había forma de que nadie pudiera embotellar tal dolor, y así fue como la pobre criatura me usó como vía de escape. Una forma de desahogarse, a través de mí. En contra de mi conocimiento, yo había sido un mecanismo de afrontamiento para ella, y cada acto rencoroso era una forma de canalizar la tortura. Era todo lo que sabía hacer, sin otra forma de aliviar la agonía que soportaba en secreto. Había un aire de verdad en las palabras de Noleg, porque incluso sin el vil en su cuerpo, probablemente nunca volvería a ser la misma. No puedes ni imaginar el dolor que ha sufrido. Continuó Noleg, claramente captando mis pensamientos, pero déjame asegurarte que, si no me dices dónde te escondes más allá de esta tierra helada, palidecerá en comparación. A pesar de que era un intento de asustarme, todo lo que hizo el profanador fue dejar escapar que no sabía dónde estábamos realmente. Con mi odio ardiente hacia él superando ahora mi miedo, sonreí con suficiencia y decreté audazmente que no era ajena a la tortura, y que él era más que bienvenido a darme lo peor de su trato. Por supuesto, cuando realmente sepas dónde encontrarme. Me burlé con una mueca. Hasta entonces, puedes seguir arrastrándote detrás de nosotros, olfateando bajo cada piedra como el buen cazador que eres. Irritado por mi arrogancia, Noleg se lanzó hacia adelante, y antes de que pudiera parpadear, me agarró del cuello y procedió a levantarme en el aire. Todo a su tiempo. Siseó en mi cara. Además, no es como si fueras a ir a ningún lado. Incluso con esos sueros y pomadas curativas que tienes, tardarán semanas en recuperaros de las heridas. Para entonces, sabré dónde estáis, y entonces vuestra pequeña misión habrá terminado, igual que vuestra vida. Incapaz de apartar la mirada de esos ojos inquietantes, apreté las patas traseras para no mojarme, y mientras me atragantaba y jadeaba por aire, una vez más encontré la determinación para desafiarle. Tú, nunca, nos encontrarás. Scoopy, tú, nunca, la tocarás, otra vez. Oh,
Oh, ahórrame, se burló, sin magia, ¿cómo podrías esperar eludirme? Antes de que pudiera siquiera pensar en una respuesta, el orco detrás de él emitió un gruñido fuerte y luego cayó de bruces al suelo. Noleg fue rápido en soltarme y se giró para mirar a su guerrero fallecido con confusión. Ahora, agarrándome la garganta y respirando hondo, también observé al orco, y fue entonces cuando me di cuenta de que había una larga lanza de cristal clavada en la parte trasera de su cabeza. Entonces, desde la niebla negra y turbia, habló una voz metálica y robótica. ¿Y quién ha dicho nada de no tener magia? Con un aleteo, Aurrien silbó desde el humo y embistió a Noleg con todas sus fuerzas, enviando al profanador contra uno de los pilares de piedra, destrozándolo y enterrándolo. Miré asombrado al guardián, que fue rápido en desenvainar su espada larga y prepararse para lo que solo podía describir como una pelea entre dioses. Corrí rápidamente en ayuda de Duilit, momento en el que el profanador salió de los escombros y apartó a Aunurreien, me adelantó y luego se lanzó sobre la chica traumatizada, agarrándola del pelo y obligándola a mirarle. ¿Dónde estás? Gruñó, en el mundo real, ¿dónde te escondes? Verdaderamente esclava del terror de Noleg, Duilit empezó a tartamudear la respuesta, y supe que estaba a punto de decirle la verdad. Necesitaba detenerla, y sin tiempo para pensar, disparé toda mi energía restante contra Duilit en forma de un rayo láser. Le cortó la nuca y salió por su garganta, y en segundos estaba muerta. Dejando caer su cuerpo inerte, el profanador se giró para mirarme y retiró el bastón de su espalda. Tú, empiezas a irritarme. Tragando saliva, me apartí, y fue entonces cuando el guardián se puso delante de mí. En su mano derecha, la espada larga curva brillaba contra la poca luz, mientras que su mano izquierda empezaba a brillar con magia. Ese bastón no te pertenece. Dijo con calma, ¿qué tal si vuelves al tártaro y lo devuelves? Noleg respondió lanzando una bola de fuego vil hacia él, que la desvió con solo un movimiento de la mano. Incluso ahora, tu magia vil en este lugar se debilita. Aurrien se burló, el chico lo ha hecho bien, porque ya no tienes dominio aquí, pequeña sombra. Has fallado a tu amo, y así es como dejaré atrás su decepción. Sin desanimarse, el profanador usó su brazo libre para sacar una de sus espadas, ahora blandiéndola junto con su bastón. Alzándolas a ambas para señalar a su enemigo, separó las mandíbulas y lanzó una amenaza desgarradora. Voy a arrancarte esas alas de la espalda, guardián, eso es una promesa. Luego las arrancaré pluma a pluma, y con cada una haré una flecha que habré disparado contra todos los que aprecias. Levantando su propia espada, Aurrien no mostró miedo y respondió con una última burla. Vaya promesa. Enséñamelo. Luego se lanzaron el uno contra el otro y quedaron enfrascados en combate, chocando tanto con hechizo como con espada, encendiendo la caverna con una amplia variedad de chispas y destellos. Parecían estar igualados, y dejándolos a su aire, escapé, cojeando por el túnel y trepando de nuevo por la pendiente rocosa de antes. De camino hacia arriba, noté que el agua goteaba en varios puntos, lo que indicaba que el bosque helado empezaba a derretirse. Al llegar a la salida, me arrastré hacia el lodo, y fue entonces cuando Aunurreien salió tras de mí. Con fuego y humo pegados a su cuerpo, se descontroló y se estrelló contra el suelo cercano. Corrí hacia él y vi que no se movía, y me di cuenta de que no era tan todopoderoso como lo había imaginado. Tragando saliva, me giré para encontrar a un Noleg querido pero triunfante emergiendo del agujero, y cruzando la mirada con él, hice mi última resistencia, fulminando con la mirada al profanador mientras esbozaba una sonrisa salvaje. Mira a tu alrededor, Noleg, la nieve ya se está derritiendo. Este lugar sanará con el tiempo, has perdido. Se acabó. Agitó su bastón hacia mí, y mi cuerpo de repente se envolvió en un dolor insoportable mientras me levantaban en el aire. Sentía como si cada centímetro cuadrado de mi cuerpo estuviera siendo atravesado por agujas. Aullando de dolor, miré a Noleg y enseñé los dientes mientras mis ojos empezaban a llorar. Está lejos de terminar.
Siseo, mi tiempo con Duilig puede haber terminado, pero lo único que has conseguido es retrasar lo inevitable. De hecho, creo que lo prefiero así. Siempre he encontrado más placer en la larga caza, hace que la caza sea aún más satisfactoria al final. Bueno, supongo que todos tenemos sus fetiches, ¿no, Spingles? Concio intervino, haciendo notar su presencia. Ante eso, la cabeza de Nolex se inclinó ligeramente y, para mi horror, sus ojos amatistas se volvieron de un carmesí profundo. Tú, gruñó. Antes de que pudiera reaccionar, Nolex se inclinó hacia adelante y me atravesó el estómago con sus garras. No había palabras para describir la agonía mientras cavaba por mi cuerpo, separando mis órganos y agarrando mi columna desde dentro. Entrando en shock, todo se volvió borroso y entumecido rápidamente mientras mi médula espinal era seccionada. Perdiendo casi toda la sensibilidad en mi cuerpo, solo pude observar cómo Nolex me soltaba y luego se desplomaba a mi lado. Entonces pareció derretirse, hundiéndose en el suelo y desapareciendo. El frío y la oscuridad se colaron por todos lados, y me encontré con el amargo abrazo de la muerte. Y así fue como todos caímos en batalla esta noche. Humanos, ponis, ángeles y demonios por igual. Pero con el vil purgado del pozo de maná, sería yo quien reclamaría esta victoria. No pude salvar a Bunny, pero salvé a Duilig.